Buen día, joven. Espero que todos se encuentren bien. Vamos a continuar con el capítulo 4. Comentarles que el punto anterior al que vamos a tratar ahora se les ha enviado en un video. Espero que lo hayan podido revisar, ¿no? Y aquí se ha tratado el punto de la desviación estándar y ahora vamos a hacer uso de esa desviación estándar. Entonces, si algunos no lo han visto, les sugiero que lo vean porque ahí están las fórmulas y demás. Lo que vemos ahora es un coeficiente que se denomina el coeficiente de variación. Este coeficiente, es decir, el coeficiente de variación, se designa con las letras CB. Ya, por lo tanto, CB significa coeficiente de variación. Este coeficiente mide la dispersión relativa de los datos. Es decir, se utiliza este coeficiente de variación generalmente para comparar la dispersión de los datos, ya sea entre dos grupos o más. Se recomienda utilizar para dos grupos o pueden ser más grupos, pero también este coeficiente se suele usar para un solo grupo, es decir, me dan un grupo de datos, puedo hacer los cálculos respectivos y puedo calcular el coeficiente de variación. Pero sin embargo, no tiene mucho sentido hacer para un solo grupo, ¿no? La utilidad entonces de este coeficiente es para comparar esa dispersión de datos, esa variación de datos. Yo tengo dos grupos, puedo saber con este coeficiente los dos es el que tiene una mayor variabilidad, ¿no? Entonces, para eso se utiliza el coeficiente de variación. Este coeficiente, por el hecho de compararse entre dos grupos, puedo comparar dos grupos con diferentes unidades. Por esa razón, este coeficiente dice, mide la dispersión relativa. Eso significa que este coeficiente, como unidades, tiene el porcentaje, ¿no? Entonces, no se trabaja con las unidades de los datos y se trabaja con porcentaje. Ahora, en relación a la fórmula, dependiendo de los símbolos, por ejemplo, ustedes se darán cuenta si se está trabajando con qué tipo de grupos se está trabajando, viendo, les decía, los símbolos en la fórmula. Observamos, tenemos dos fórmulas de CB, de coeficiente de variación. Ambas fórmulas, obviamente, están relacionadas con estos símbolos, significan coeficiente, desviación estándar, desviación estándar, y estas se refieren al promedio o media, también se llama, ¿no? O media aritmética, cualquiera de esos tres nombres. En este caso, por los símbolos, estos son los parámetros, se dice que esta fórmula se utiliza para población. En cambio, esta otra, por los símbolos que estamos observando,
se utiliza para trabajar con muestras. Entonces podríamos tener esas dos situaciones. Podríamos tener una población o podríamos tener una muestra. Pero en ambos casos se utiliza la desviación estándar y el promedio o mediar y medio. Hacemos un ejemplo, el cual dice lo siguiente. Una población de estudiantes tienen una estatura media de 160 centímetros, con una desviación estándar de 16. Los mismos, es decir, los mismos estudiantes, tienen un peso promedio de 70 kilogramos y una desviación estándar de 14. La pregunta dice, ¿cuál de las dos características presenta mayor variabilidad relativa? Al escuchar el problema, nos damos cuenta que tenemos un grupo de estudiantes, una población de estudiantes, y de los cuales se ha trabajado dos características, ¿cierto? La estatura y el peso. Y por esa razón nos dan los datos de promedio y desviación estándar. Como dice en el problema, una población de estudiantes, por lo tanto vamos a usar esta fórmula, ¿no? Porque está hablando de población. Esta fórmula la vamos a borrar porque vamos a trabajar con población. Sacamos datos. Necesitamos acá la desviación estándar y la media poblacional, ¿no? Necesitamos esos datos. Nos dice, no referido al problema. Una población de estudiantes tienen una media de 160 en estatura y una desviación estándar de 16. Entonces, tenemos estatura, ¿no? 160 promedio o media y desviación estándar 16. También este mismo grupo tiene un peso promedio de 70 y desviación estándar de 14. También nos dan desviación estándar del peso y promedio del peso. 70 y 14. Tenemos datos de ambas características. Y lo que hacemos ahora es calcular el coeficiente de variación porque queremos saber cuál de esas dos características tiene mayor variabilidad de datos. Si tengo dos características, voy a tener dos coeficientes de variación. Hacemos o reemplazamos los datos para la estatura. Hacemos los cálculos respectivos y esto me da 10%. Lo mismo con el peso. Reemplazamos en la misma fórmula. Hacemos las operaciones y me da 20%. Ya tenemos los resultados. Para el coeficiente de la estatura, 10%, y para el peso, 20%. Observamos en este caso cuál es el dato mayor. Tenemos 20% que está referido al peso. Por esa razón, como una respuesta, como una conclusión, podemos indicar lo siguiente. Que el peso o la característica peso de esa población de estudiantes tienen una mayor variabilidad relativa en relación a la estatura. Esa es la conclusión a la cual se llega. La característica peso
de un grupo de estudiantes o de una población de estudiantes tiene una mayor variabilidad relativa en relación a la característica de la estatura. Es decir, que los datos del peso se dispersan más, ¿sí?, en comparación a la característica de la estatura. Eso es lo que nos quieren decir, ¿no? Que son más dispersos, más variables, ¿qué más podemos decir? Más heterogéneos en relación a la estatura. Bueno, pasamos a otro coeficiente. En estadística también se suele utilizar otros tipos de coeficientes. Tenemos, por ejemplo, el coeficiente de sesgo. Pasamos al coeficiente de sesgo. Se designa con esas letras CS, que significa coeficiente de sesgo. Algunos autores también le llaman coeficiente de asimetría. En las páginas de internet, en algún libro pueden encontrar este coeficiente como asimetría, coeficiente de asimetría. Lo que hace este coeficiente, el de sesgo o asimetría, nos indica si los datos forman una curva simétrica o asimétrica. Eso es lo que nos indica. Este coeficiente indica si los datos forman una curva simétrica o asimétrica. Ahora, en relación al resultado que podríamos obtener, y para su interpretación, se dice lo siguiente. Si el coeficiente de sesgo es igual a 0, se dice que los datos forman una curva simétrica. Pero no siempre el resultado va a ser 0, ¿no es cierto? Puede ser otro valor, y nos dan unos parámetros o unos intervalos. Nos dicen si va de 0,01 a 0,10, entonces los datos son ligeramente sesgados, o la curva es ligeramente sesgada. Si va de 0,11 a 0,30, la curva es moderadamente sesgada. Y si va de 0,31 a 1, es marcadamente sesgada. Y estos valores forman una curva asimétrica. Para entender mejor, hacemos también los gráficos que se suelen hacer cuando se hace el cálculo del sesgo y se muestra el resultado en forma gráfica. Por ejemplo, tenemos una curva de esta manera, o también puede ocurrir esto, ¿ya? Entonces pueden ocurrir esos tres casos, se dice. En el primer caso, este gráfico se refiere a la curva simétrica. Si el coeficiente me da 0, decimos que el gráfico o los datos forman una curva simétrica, es decir, tienen forma de campana. Eso significa simétrica, forma de campana. Es una curva normal. Pero si no me das 0,
me da cualquier otro valor, entonces puede ser uno de estos dos casos. A este se le llama sesgo negativo. Este otro es sesgo positivo. En todo caso, ambos son asimétricos. Si mis resultados no me da 0, está en uno de estos, entonces se dice que los datos forman una curva asimétrica, o la curva que forman los datos es asimétrica, y se dice con un sesgo negativo o con un sesgo positivo. Acá los datos son positivos, entonces más o menos está refiriendo esta curva, ¿no? De 0,01 a 0,10 ligeramente sesgado. Eso significa que esto va a estar un poco más abajo, esta curva, este pico, un poquito más abajo y va a bajar ligeramente. Moderadamente puede ser esto, marcadamente va a ser un poco más elevado, a este lado. Ahora, ¿por qué dice sesgo negativo? Porque de acuerdo a la fórmula, enseguida vamos a ver, estos datos pueden ser negativos. Puede ocurrir que el resultado final me dé negativo. Por esa razón también se tiene este resultado o este gráfico. Acá viene, va subiendo por este lado un poco, se eleva ligeramente, sesgado negativo. Esto puede ser moderadamente sesgado y marcadamente va a ser un poco más elevado, ¿no? Un poco más elevado al final, y eso va a ser marcadamente sesgado negativo. Entonces, esto se toma en cuenta para poder interpretar este coeficiente. Y vamos a mostrar ahora la fórmula, una vez que ya sabemos cómo se interpreta. Vamos a hacer un ejemplo. Primero mostramos la fórmula para luego hacer el ejemplo. Coeficiente de sesgo. Si observan la fórmula, nos damos cuenta que es muy parecido a la varianza que se ha visto anteriormente. Ya, esta es la fórmula. Coeficiente de sesgo. Esta fórmula y este coeficiente y el próximo solamente se va a trabajar para datos agrupados. Y tenemos la especificación. Estoy hablando de datos agrupados. Tengo X sub I, una fórmula, X sub I. X sub I va a ser punto medio o marca de clase. X barra, que es promedio media. F sub I, frecuencia absoluta. N, ya sabemos, total de datos. S, esto es S. S significa desviación estándar. Y de acuerdo a los símbolos, estamos hablando de muestra, ¿no? Una vez que ya sabemos qué significa, hacemos el ejemplo respectivo para ver su cálculo. Esta fórmula lo voy a copiar más allá para tener un espacio y poder hacer el ejemplo correspondiente, ¿no? Vamos a tener acá la fórmula, coeficiente de sesgo. Es decir, muy parecido a la varianza que necesito para calcular la desviación estándar. Ya tenemos ahí la fórmula. Hacemos un ejemplo. El ejemplo está referido a la estatura de un grupo de estudiantes. Nos dan datos para hacer el ejemplo. Por cuestión de tiempo, como siempre decimos, y no nos van a dar todos los datos, la descripción de los datos o todo el conjunto
en la pizarra. ¿No? Nos dan en este caso. Se observan los datos. Estas no son las clases, ¿no? No nos están dando las clases. Si alguien ha identificado ya. No nos están dando las clases. También nos están dando otra columna de datos que es FI. O frecuencia absoluta. Si sumamos esos datos, me va a dar el total. En este caso es 40. ¿No? Ya identificaron, estas no son las clases. Estos son los LDC. Límites verdaderos de clase. También nos pueden dar los límites verdaderos de clase. Nos dan la frecuencia y nos dicen calcular el coeficiente de sesgo. Y observo la fórmula que necesito para calcular el coeficiente de sesgo de estos datos. Y observamos que necesito X sub I. X sub I. X sub I dijimos que son el punto medio o marca de clase, ¿no? No tengo X sub I, puedo calcular. Ya sabemos. X sub I, sumamos, dividimos entre 2. Puedo trabajar con los LBC o puedo trabajar con las clases. De la misma manera me va a dar los datos. Entonces hacemos esas operaciones, vamos sumando y dividiendo entre 2 y vamos obteniendo los siguientes datos. Ya tengo X. Toma tu teta, voy, déjame a mí pasar clase. X barra. No tengo X barra. X barra promedio. Para hacer el promedio necesito recordar la fórmula, ¿no? La fórmula estoy con datos agrupados. X barra es la sumatoria de X sub I por F sub I dividido E. Debo hacer ese cálculo. Necesito X barra. Vamos haciendo esos cálculos, ¿no? Vamos multiplicando. Vayan ustedes viendo esto, por favor. O tienen que repasar en todo caso para poder hacer el cálculo. Ya. Necesito la sumatoria, ¿no? Me da 65. Okay. Yo tengo los datos para calcular X base. Promedio. ¿Otra vez? 170 dividido N. Ya, entonces, gordo, lunes. Ajá. ¿Cómo podemos hacer? Nos va a dar. Te lo puedo ir a hacer fila yo mientras. Y vos vas hasta donde te ibas a recoger. Apaguen sus micrófonos, jóvenes, hay interferencia. Movilidad iPod. En Puma. ¿Ya? ¿Sí? Hace 164,5. Ese es el promedio. Ya tengo el promedio. Observamos FI. Tenemos FI. N. Tenemos N. S. Porque las Es filas un estándar más o menos. pero y el examen. ¿Dónde vas a ir a hacer fila? Para calcular ese, primero, para calcular la desviación estándar, primero debo calcular la varianza. Esta es la fórmula de la... Pero hay que ver si no otra cosa. Pero ahorita va a ser así, gordo, del garaje vamos a tener que sobrevivir. Por lo menos, digamos, a Joao hay que mandarle un 300 y allá su comisión más se le va todo. Apaguen sus micrófonos, jóvenes. Apaguen sus micrófonos, hay interferencia. Bueno, entonces, para la varianza tengo que hacer estos cálculos. Me dicen que debo hacer X, Y, menos X.
debo hacer esto. Tengo X sub Y, tengo X bar, debo hacer la diferencia, ¿no? Debo hacer la resta, en otras palabras. Acá debo respetar los signos. Si respetan los signos, voy haciendo la resta respectiva y me da estos datos. Tengo esos datos. Observo la fórmula, me dice esta diferencia elevado al cuadrado. Debo hacer esto. Lo que acabo de calcular lo elevo al cuadrado. Y al elevar al cuadrado, los negativos elevado a una potencia par se vuelve positivo, ¿no es cierto? Tendré acá los siguientes datos. Se va elevando cada dato al cuadrado. Ustedes lo van a revisar con más calma. Se va multiplicando y tenemos ejemplos de estos resultados. Siempre se recomienda que trabajen con 2 dígitos. O dependiendo si se les da solo con 1, también se puede aumentar un 0. Ya tenemos los datos. Y lo que nos dice la fórmula es que sumemos. Sumamos esto y me da 1560. Ya tengo los datos para calcular la varianza. Varianza. Todo el numerador es este dato. 1560, n-1. 40 menos 1. 39. Hacemos esa división. Esto me da 40. Pero no necesito varianza. Lo que quiero es desviación estándar. Por lo tanto, desviación estándar es igual a la raíz de 40. Saco la raíz, ¿no? El cuadrado pasa como raíz. Y sacamos la raíz cuadrada y me va a dar 6,32. Ya tengo el resultado. Ya tengo ese. Desviación estándar. Una vez que ya tengo los datos, voy a anotar acá. 6,32. Ahora sí voy a calcular el coeficiente de sesgo. Voy a borrar este lado porque necesito espacio. Voy a seguir completando la tabla. Ahora observamos nuestra fórmula que nos piden. ¿Qué tenemos que hacer? Dicen, para calcular el coeficiente de sesgo. Necesito hacer esta diferencia y elevarlo al cubo. Observamos, ya tenemos acá la diferencia. Hemos hecho ya la diferencia. Pero ahora lo elevo al cubo. Esa es la columna que será acá. Debo continuar haciendo esto. X b menos X barra. Voy a elevar al cubo. Ya tengo la diferencia. Son negativos. Tengo negativos elevados a una potencia impar. Los negativos cuando se elevan a una potencia impar siguen siendo negativos. Y para no olvidarme de eso, tengo 3 negativos. Coloco los negativos para no olvidar. Entonces hago las operaciones respectivas y me da
lo siguiente. Los datos son los siguientes. Vamos copiando. Y los otros datos ahora, como son positivos, y sigue siendo positivo, vamos elevando al cubo y voy obteniendo estos datos, ¿no? Luego observo mi fórmula. ¿Qué debo hacer? Ya tengo este paréntesis elevado al cubo, ahora multiplico por Fi, por su frecuencia absoluta. Al cubo por Fi. Esta es la columna que tengo que hacer. Estos datos los multiplico por Fi. Como tengo negativos, voy a seguir teniendo negativos. Para no olvidar que son negativos, coloco los datos y voy multiplicando. Y me dan los siguientes datos. Estoy multiplicando por su Fi. Y tenemos. No siguen siendo negativos, los otros siguen siendo positivos. Y por último, una vez que ya tengo los datos, observamos nuestra fórmula, me dice sumar. Vamos a ver. Me da, ojo, aquí tengo negativos, sumarán primero los negativos, el resultado negativo, sumarán los positivos, resultado positivo, y luego harán la resta o la diferencia. En este caso me da todo al final negativo. Ya tengo el resultado y reemplazo en la fórmula. Vamos a reemplazar coeficiente de sesgo. Todo el numerador ahora es este dato. El dato negativo, no tenemos que olvidar el signo, menos 344,98 dividido n es 40. Todo esto dividido s, 6,32 elevado al cubo. Se hacen las operaciones respectivas y eso me da menos 0,034. Y ese es el resultado. Ahora, en relación a la interpretación, ¿cómo voy a interpretar? Nos recordamos lo que vimos anteriormente. Observamos en qué rango está. El 0034, decíamos que estaba entre 0034, está ligeramente sesgado. Y aquí es negativo. Por esa razón, nuestra curva va a ser, ¿no? Más o menos eso. Sesgo negativo, porque nos ha dado un negativo. Entonces diremos que la estatura de un grupo de estudiantes forma una curva asimétrica con un sesgo negativo. Y se hace este gráfico, ¿no? O también podemos decir que la estatura de un grupo de estudiantes forma una curva asimétrica o ligeramente sesgado, porque es un poco elevado, ligeramente sesgado, negativo, ¿no? Forma una curva ligeramente sesgado, negativo, ¿no? Es necesario decir que es negativo porque los datos están cargados hacia este lado. Esto en cuanto al coeficiente de sesgo. Pasamos al otro coeficiente, que es el de kurtosis.
Coeficiente de kurtosis es otro coeficiente que se suele utilizar en estadística. El coeficiente de kurtosis nos indica si la curva forma, si los datos forman una curva normal o una curva aplanada o una curva achatada, dependiendo de los resultados que vayamos a tener. La fórmula es muy parecida a la anterior. Entonces, esta es la fórmula de la kurtosis. Es la misma que la anterior, solamente que ahora está elevado todo a la cuarta. Entonces es un poco más. Los datos son mucho más grandes, ¿no? Elevado a la cuarta. Nos dicen lo siguiente. Si K, este resultado de la kurtosis, sale este resultado, su curva, los datos forman una curva mesocúrtica, y es mayor, leptocúrtica, y es menor, latitud. En los gráficos será lo siguiente. Tengo 3 casos. Acá, ojo, el coeficiente de kurtosis siempre va a ser positivo porque está elevado a la cuarta. Todo esto negativo, elevado a una potencia par, se va a volver positivo. Otra vez, mesocúrtica, leptocúrtica y platicúrtica, ¿no? Esos son los casos. Esto es mesocúrtica, esto es leptocúrtica, y esto es platicúrtica. Entonces se dirá, si sale este dato, digamos, los datos forman una curva normal, forma de campana, por eso es mesocúrtica. Si es mayor este dato, los datos son más elevados en la parte central, es leptocúrtica o es más empinado. Y si es menor, platicúrtica, o sea, los datos forman una curva aplanada o achatada. De esa manera se maneja la kurtosis. Si calculamos con los anteriores datos, acá tenemos 2 columnas más, ¿no? Toda esta diferencia la cuarta y esta diferencia por su FI, se hace la sumatoria y se reemplaza. Hasta acá es el capítulo 4. El examen la próxima semana. Se habilita más tarde la práctica de este capítulo. Capítulo 4 tienen una práctica. Y para el día del examen también van a tener otra práctica. Esas prácticas, la del 4, que se va a habilitar más tarde, por favor, todo lo van a subir a la plataforma. No me van a mandar ya por WhatsApp, todo en la plataforma, en el icono de tareas. ¿Alguna consulta, jóvenes? No se olviden que para el examen también se habilita otra práctica, de acuerdo a instrucciones de dirección. Dije, la práctica hay que subirlo en PDF o en fotos. Como quieran o en Word. ustedes. Como quieran ustedes. La idea es que lo suban a la plataforma para que el director también vea que están haciendo prácticas. ¿Ya? Listo. De cualquier forma, como quieran ustedes. Gracias. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Esa práctica va a estar habilitado por una semana. Ojo, luego se cierra